Yo, por supuesto que me siento absolutamente representado, en mi opinión, por lo expuesto por el gobernador del estado, Henry Falcón, y también por el alcalde de Ibarra. De modo que no voy a repetir lo que ellos han dicho. Yo solamente agregaría, y muy brevemente, y se lo diría a los jóvenes de Palavecino y a los jóvenes en general. Y cuando hablo de los jóvenes, no solo me refiero a los jóvenes que se sienten identificados con la oposición, también me refiero a los jóvenes que se sienten identificados con el gobierno nacional. Es decir, yo me refiero a los jóvenes de mi municipio en general. Y también quiero referirme a la Fuerza Armada, quiero referirme a los guardias nacionales, quiero referirme a los policías. Una recomendación: cuando las leyes del hombre solo generen confusión y angustia, y ustedes no sepan qué hacer porque hay diferencias entre las órdenes y las leyes del hombre, remítanse a las leyes de Dios. Tengan temor de Dios, porque hay cosas que uno se puede permitir como ser humano en el disenso natural, pero hay terrenos que son absolutamente inaceptables desde las leyes de Dios. Y eso se lo digo a un guardia cuando la ley del hombre le genere confusión, a un miembro de un colectivo cuando la ley del hombre le genere confusión, o a un estudiante de cualquier universidad cuando la ley del hombre le genere confusión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos ser respetuosos de eso y respetuosos de los derechos humanos. Por supuesto que apoyamos el derecho legítimo del pueblo a la protesta. Por supuesto que sentimos indignación y frustración ante el abuso y el atropello. Por supuesto que sentimos tristeza por los familiares que han perdido hoy miembros en esas manifestaciones, sean del lado que sean. Y por supuesto que en lo personal yo siento un poco de frustración por conductas políticas que desde mi punto de vista considero inaceptables e inapropiadas en este momento. Y yo hago un llamado, esa es mi posición y yo asumo la responsabilidad de mi posición sin juzgar a nadie. Mi posición es que nosotros debemos mantenernos incólumes, más allá del abuso y de la frustración que nos produce ese abuso, tenemos que mantenernos en el camino de la no violencia. Hay algunos que creen que la no violencia no tiene poder, pero yo les digo una cosa, hace falta mucho más coraje para la no violencia que para agarrar una pistola y dispararle a alguien por la ideología política, porque es de una ideología política contraria. Por eso le decía al gobernador antes de entrar a esta rueda de prensa que una verdadera política de paz en el país pasa por desarmar a grupos que irresponsablemente han sido armados para defender posturas políticas. Y esta sugerencia, más que una sugerencia, este exhorto enérgico lo hago tanto a gobierno como a cualquier sector de la oposición venezolana. La única forma de romper este ciclo interminable que traemos desde la colonia, desde la época de las montoneras, este ciclo interminable de fracasos políticos, de fracasos sociales, de populismo, de demagogia y de violencia y odio, es poder buscar una solución consensuada a la crisis del país de una manera no violenta y respetuosa de las leyes y de la Constitución. Estamos condenados desde mi humilde punto de vista a buscar una solución a esta crisis siguiendo el ejemplo mandeliano o siguiendo el ejemplo chileno, por solo poner dos ejemplos. Esa es la salida de Venezuela. Porque gane quien gane una pelea violenta, lo único que va a generar es que se inicie nuevamente el ciclo de populismo, de demagogia, de odio, de destrucción y de enfrentamiento entre venezolanos. Por eso les pido a quienes tienen el legítimo derecho a la protesta que se mantengan en la línea de la no violencia. Y voy por último a recordar algo que nosotros repetimos todos los días, gobernador.
Lo repetimos todos los días, pero yo ayer estaba deteniéndome en la letra del himno nacional, por cierto, con un contenido profundamente espiritual. Un gran himno, y que nosotros todos los días repetimos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Fíjense lo que dice, solamente 2 estrofas del himno nacional. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Y luego sigue. La ley respetando, la virtud y el honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, escuchen bien, el vil egoísmo que otra vez triunfó. No se dejen manipular por el egoísmo. Como decía el gobernador, ayer era el día de la juventud y no de los politiqueros fracasados. Hay que reivindicar la autonomía de la juventud, el derecho de la juventud y, por supuesto, nosotros lamentamos que algunos hayan querido manipular al movimiento estudiantil, que debe ser y es un movimiento autónomo y enérgico, y que además felicito por sus acciones de protesta lejos del tema de los grupos violentos. Por último, en el caso específico de Palavecino, yo debo anunciar, y me da mucho pesar, porque hoy teníamos nosotros planificado la primera gran gala de la juventud en el municipio de Palavecino para premiar en una gala musical, artístico y musical a jóvenes destacados en materia cultural, destacados a nivel nacional y mundial en materia deportiva, como uno de los jóvenes que acaba de estar en el Dakar, y jóvenes importantísimos de la orquesta nuestra y todo lo demás, jóvenes en materia social, en emprendimiento. Lamentablemente anuncio que suspendemos este acto porque entiendo además que hay un país que hoy amanece desgraciadamente de luto, y que no hay ánimo, por supuesto, para participar de esa gala que teníamos prevista para conmemorar el Día de la Juventud y para homenajear a jóvenes del municipio. Me cuesta mucho hacerlo, pero con toda responsabilidad les digo que suspendemos esta actividad hasta nuevo aviso. Y quiero terminar recordándoles algo que quizás mucha gente no le guste reconocer, que toda la gente que ayer murió, bien sea un miembro de un colectivo prooficial o una persona de oposición que fue asesinada vilmente por un motorizado en la noche, son hermanos delante de Dios y son miembros de un mismo pueblo. No se dejen manipular, venga de donde venga esa manipulación. Muchas gracias. Los nombres los está poniendo usted, no los estoy poniendo yo, mi estimado colega. Yo estoy hablando en términos generales y no estoy hablando en contra de nadie. Muchas gracias. A los militares que usen mal sus armas, existen elementos, exactamente, existen elementos en las leyes para poder meter en cintura constitucional a militares que usen para mal sus armas. Así es.